La juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez el de practicarla. Jean-Jacques Rousseau. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Qué preocupación que tenemos los padres, qué preocupación que tiene la ciudadanía, qué ocupación que deberíamos tenerlos todos en este problema que nos compete a todos. Los jóvenes no son el futuro, son el presente, y de acuerdo al presente tendrán su futuro. La sociedad también lo tendrá y lo tiene en este momento. Sin embargo, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes y por supuesto adultos, e incluso ya podríamos decir infortunadamente niños, que consumen sustancias psicoactivas, que lo hacen con todos los efectos, con todas las destrucciones, con la mirada complaciente o no de la sociedad. Este no es un programa que se dedique a juzgar, a criticar, sino nos interesa el ser humano y ver qué podemos hacer para él, para aquella persona que ha caído en este hueco, en este agujero negro de la vida, que es una adicción y el consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a hablar con el más grande especialista de Colombia en el tema, el doctor Camilo Uribe. Él es médico cirujano, especialista en toxicología clínica, magíster en alta dirección de servicios sociales, coordinador de toxicología en la clínica coordinador de toxicología en el Hospital Infantil Universitario de San José y jefe de especialización en toxicología de la clínica de la FUCS. El doctor Camilo Uribe, qué gusto tenerlo, maestro. De usted he aprendido mucho, lo sigo admirando, lo seguiré admirando. Buenas noches, doctor Uribe. No, Santiago, muy buenas noches y para mí un honor acompañarlo. Bien. Primero, cuando uno dice unas cantidades de cosas en términos médicos, a veces confunde a las personas. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? ¿Qué podemos poner ahí? ¿El cigarrillo lo es? ¿El alcohol lo es? ¿La cocaína, la marihuana, el LSD? ¿Dónde las ponemos? Mire, Santiago, usted acaba de tocar un punto fundamental, que es el nombre, sustancia psicoactiva. Ese es un nombre con el que un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud decidió agrupar una gran cantidad de sustancias que tienen una característica. Y es que todas son capaces de desencadenar en un ser humano, y ahí es importante entender desencadenar. Quiere decir que no todo ser humano que entra en contacto con ellas va a producir una enfermedad, y esa enfermedad se conoce como enfermedad adictiva. Esas psicoactivos, o denominadas psicoactivas, tienden a producir en el ser humano dos fenómenos. Uno, que se denomina tolerancia, cada vez requiere más de la misma sustancia para lograr el mismo efecto, y otro que se denomina dependencia. A su vez, esa dependencia podríamos dividirla en dependencia psíquica o emocional, es decir, me voy acostumbrando a que si no ingiero licor no puedo departir o bailar en una fiesta, a de que si no consumo cocaína no puedo rendir laboral o académicamente, que si no consumo marihuana no puedo controlar mis problemas o sentirme bien, y así muchísimas situaciones. Y una dependencia de tipo físico que se va desarrollando con todas estas sustancias, que en resumen es que llega un momento donde ya no es que yo quiera consumirla o que me gusta o que me siento bien, sino que así me sienta mal, mi cuerpo me la pide y no la puedo controlar. Es decir, es la triste situación en la cual ya el ser humano termina dependiendo de una sustancia. Pero me gustaría que analizáramos esa palabra psicoactivo. Lamentablemente, ¿qué entiende cualquiera de nuestros oyentes por psicoactivo? Que activa la psiquis. ¿Y a qué ser humano no le va a interesar psicoactivarse? Yo creo que más adelante la comunidad científica tendremos que pensar en cambiar esa palabra. Claro. Porque esa palabra termina siendo para mí, comillas, un eslogan publicitario del narcotráfico. Una invitación. Una invitación, y además el diminutivo que le ponemos en los medios de comunicación, escritos muchas veces, es el consumo de spa, SPA. Y normalmente, ¿qué entiende la gente por spa? Todo lo contrario a lo que estamos hablando, claro. ¿No es cierto? Entonces, lo primero es que eso no es realmente lo que son las sustancias, que esas sustancias producen estragos graves desde el punto de vista orgánico del ser humano, desde el punto de vista emocional del ser humano, y trasciende más allá de ese ser humano a la sociedad y a la productividad de una nación. Entonces el tema es mucho más complejo de lo que queremos esperar, y los colombianos somos dados a no quererlo reconocer. Bien, entonces técnicamente una sustancia que nos está destruyendo a la sociedad y a los individuos, generando una tolerancia que significa que tenemos que aumentar cada vez más las dosis
para que se puedan sentir los mismos efectos, y una dependencia que puede ser acostumbramiento emocional o necesidad física, muy a pesar de que nos haga daño y que no quisiéramos hacerlo. Ahora sí, pongámoslos un poquito las sustancias, o sea, ¿qué sustancias las cabrían aquí en estos términos ya desde el punto de vista de lo más común, doctor Camilo Uribe? Mire, lo legal y lo ilegal. Bueno. Dentro de lo legal, hablemos de lo legal, el alcohol, sí, las bebidas embriagantes, y cómo la preocupación en un país como Colombia es que cada vez es a más temprana edad que se inicia el consumo de licor. Hoy en día lo tenemos entre los 11 y 12 años de edad, tanto en niñas como en niños. Y eso de hecho ya va a aumentar las alteraciones en la salud. El tabaco, por más de que se ha luchado contra él y que cada vez es menos la cantidad de gente que fuma, cada año hay más nuevas personas jóvenes, niños y adolescentes que inician el consumo del tabaco. Tenemos medicamentos que, como tú sabes, prescritos por los médicos, muchas veces solo por especialistas en condiciones de enfermedades específicas, son supremamente útiles, pero que abusados también llevan a producir adicción, como cierto grupo de tranquilizantes, de un grupo llamado benzodiazepinas, no vamos a dar nombres comerciales, obviamente. Igualmente grupos de analgésicos derivados del opio, de la morfina, que son muy útiles en medicina, pero que cuando se abusan llevan a graves problemas de adicción. Y por otro lado tenemos las sustancias ilegales, dentro de las cuales tenemos las de origen natural, como es el caso de la cocaína, como es el caso de la marihuana, aunque lamentablemente ya tenemos cannabis sintético, marihuana sintética, en el mercado, tanto internacional como nacional. Tenemos la heroína, que es una semisintética. Tenemos una serie de sustancias que son de precursores químicos legales, generalmente para la fabricación de medicamentos, para la fabricación de sustancias de limpieza, derivados anfetamínicos, por ejemplo, otros de medicamentos, como es el caso del fentanilo, de otra serie de medicamentos que opioides se emplean en hospitales del grupo de los opiáceos y opioides, y de las fenciclidinas, que es otro grupo, dentro del cual también está uno que nos está causando mucho problema en nuestros niños y adolescentes y pacientes jóvenes, que es el ácido lisérgico, el LSD, que lo conocen comúnmente como tripi, que está causando cuadros severos de psicosis e incluso esquizofrenia por consumo en personas muy jóvenes. Sí, siga doctor. Entonces, este tema de las sustancias, tenemos a la N sustancias. Yo creo que es importante que analicemos, Santiago, que este ya no es un tema de legalidad o ilegalidad. Y como lo hablábamos por fuera de micrófonos, allá hace mucho tiempo mencionaba yo que las drogas sintéticas, el uso de medicamentos que se desvían de canales legales a ilegales, y todos estos precursores químicos de miles de formas, van a ir reemplazando poco a poco a las drogas, llamémoslas tradicionales o de origen natural. Y eso es lamentablemente lo que cada vez estamos observando, que es que nuestros muchachos comienzan a mezclar no solo la cocaína o la marihuana, sino que comienzan a mezclarlas con tranquilizantes tipo benzodiazepinas, que les dicen ellos rueditas, entre comillas, con derivados anfetamínicos tipo éxtasis, metanfetaminas, mezclas tanto de unas como de otras, como es el famoso 2CB, que ya viene causando muchas muertes en el país, y esa serie de sustancias que nos llevan a pensar que cada vez pareciera que se nos está saliendo de las manos el panorama del consumo. Y esto nos lleva también a analizar que esta enfermedad, conocida como la enfermedad adictiva, es una enfermedad que a la fecha no tiene una causa clara. Eso es grave. Cuando una enfermedad no tiene una causa clara, resulta que tampoco tiene claro cuál es su tratamiento. Y cuando esto ocurre, se llama grave problema de salud pública. Esto ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud en términos de consumo de drogas de abuso. Y por lo tanto es mucho más rentable prevenir la enfermedad que tener que asumir las consecuencias de esa enfermedad. Analicemos. Un muchacho, como la triste historia que vimos en las noticias antier, que falleció en la ciudad de Bogotá, a una temprana edad, menor de 15 años, cuando la expectativa de vida en Colombia es de 71 años, 72. ¿Cuántos años de vida saludables productivos se perdieron y cuánto va a impactar eso en el Producto Interno Bruto de un país? Entonces yo creo que el tema es complejo, es un tema de responsabilidad compartida, donde
usted bien lo decía, ¿qué tenemos que hacer los padres de familia? ¿Dónde estamos? Hace muchos años, desde la Secretaría de Salud de Bogotá, sacábamos unas cuñas en la radio, que era muy sencilla, de prevención, que decía... ¿Dónde están sus hijos en este momento? Hoy en día yo creo que eso hay que revivirlo. Sabemos dónde están y con quién están, tocaría complementarla. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué tanto participamos en eso? Somos muy dados a delegar en los planteles educativos la responsabilidad de la educación de nuestros niños y a su vez los planteles educativos a delegar la responsabilidad en los padres. Entonces yo creo que ya es hora de comenzar a aterrizar esta problemática, sobre todo con lo que usted hablaba muy seriamente de que los muchachos no son el futuro, son el presente, y vemos que ese presente se está alterando y dañando su estado de salud y una descomposición social importante. ¿Cuántos infractores penales menores de edad tenemos hoy en día en Colombia? Eso hay que pensarlo. Sin llegar, obviamente, podríamos quedarnos con cada una de estas sustancias. Usted misma habla del tabaco, que la vemos como tan light, por decir así, sin tanta importancia. El alcohol, que infortunadamente desde los 11 años lo consumimos. Pero de las otras sustancias, que incluso vimos, lo de los pegantes y estas historias, ¿qué más daños generan? Ya sabemos los daños, es muy común que sepamos el daño del cáncer de pulmón causado, hoy en día se sabe, por ejemplo, cáncer de pulmón causado por el tabaco, se sabe que el cáncer en Estados Unidos ha disminuido, y no porque se hayan tratamientos más precoces ni diagnósticos más precoces, sino se ha disminuido porque se ha hecho prevención bajando el cigarrillo. Pero en los adolescentes ese no es el punto donde uno se refiere, básicamente, que vayan a hacer cáncer de pulmón 20 o 30 años después, sino cuáles son los efectos destructores de todas estas sustancias en la vida específica de un adolescente, de un joven hoy, para su diario vivir, para su trabajo, para su ejercicio, para su capacidad cognitiva. Mire, Santiago, desde lo más elemental, miremos el cerebro del ser humano. En este momento, desde la Facultad de Medicina, por ejemplo, estamos dedicados a una serie de estudios con neuroimágenes, con resonancias nucleares magnéticas del cerebro, con otro estudio de resonancia más específico, se llama tractografía, mirar los tractos del cerebro. Y, por ejemplo, con sustancias que tratan de subestimarse, como es el caso de la marihuana y ciertas variedades de ella, como la que más consumen nuestros muchachos hoy en día, que la llaman creepy o cripa o la variedad corinto, comenzamos a encontrar después de 6-8 meses de consumo alteraciones en ese cerebro, pequeños infartos en la sustancia blanca de ese cerebro, problemas en la corteza del cerebro, sobre todo en el lóbulo frontal, que tiene que ver con el comportamiento, y esto va a alterar aprendizaje, va a aumentar el problema de movimientos anormales, va a producir una serie de situaciones que alteran el estado de salud y el sistema nervioso de las personas. Por otra parte, todas ellas, independientemente de cuál sea, van a tener efectos sobre el aparato cardiovascular. Y al tener efectos sobre el aparato cardiovascular, también cuando tomamos electrocardiogramas en estas personas jóvenes, comenzamos a evidenciar signos de isquemia, de pequeños infarticos que han ocurrido en ese músculo cardíaco. Lo mismo, todas estas sustancias pasan por el hígado, que es el gran órgano detoxificador del ser humano, y van desencadenando algo que se llama una hepatitis tóxica. Todos conocemos una hepatitis viral, donde el hígado se inflama, la persona se pone de color amarillo, la orina es oscura. En este caso de estas sustancias es una inflamación del hígado, una hepatitis, pero es anictérica. No hay signos clínicos, por lo tanto es muy silenciosa. Una falla del hígado y una cirrosis. Y así podríamos quedarnos hablando de cada uno de los órganos y sistemas de la economía del ser humano que se van alterando poco a poco en el consumo. Podríamos resumir que el consumo de estas sustancias va a ser una problemática de calidad de vida muchas veces y no de cantidad de vida. Y lamentablemente los seres humanos que somos tan pensantes, se nos olvida el autocuidado de nuestra salud. Doctor Camilo Uribe, usted es una persona que se dedica todo el día a esto. ¿Usted cree que hoy, comparado con su época de juventud, con una época intermedia, se está consumiendo más y se está haciendo menos para evitarlo? ¿Qué ha pasado? ¿Ya es una visión a través del tiempo? Mire, mi opinión personal es que sí. Y yo me comparo mi época de estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad del Rosario, donde de hecho había consumo de sustancias y de alcohol. Y lo comparo ahora como docente de muchos años en mis estudiantes, en su calidad, en su productividad y en tener que atender de mis propios estudiantes por situaciones de consumo
y por problemas graves en su estado de salud y de colegas, obviamente tendría que decir que sí. Y Aristóteles lo decía, adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta, es lo más importante. ¿Sí? Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Camilo Uribe, maestro universitario, al cual le debemos en gran parte el conocimiento aquí en Colombia y a su familia del tema de la toxicología, de aprender además de las sustancias, cómo nos hacen daño. Bien, doctor Camilo Uribe, estamos hablando precisamente de las sustancias psicoactivas. Usted dice algo que es bien interesante, es no utilizar ese nombre en el contexto inadecuado y por eso hay que traducirlo, porque cuando uno dice psicoactivo pareciera que fuera algo estimulante y como bien podría parecer es un eslogan publicitario de los narcotraficantes que lo llevan a uno como a consumir algo que en absoluto va a ser bueno para el cerebro, que genera daño, por supuesto, que hace una alteración también hepática, circulatoria, a todo nivel, que son más susceptibles las personas más jóvenes, por supuesto, y que pueden generar tolerancia, que requieren más dosis para sentir el mismo efecto, lo que lleva a más daño, y dependencia, que es la necesidad, ya sea emocional, por estar acostumbrado, o física, porque su cuerpo se lo demanda. ¿Qué hacer, doctor? Ya me contó lo catastrófico, ya nos metió en el tema, ya nos hace reconocer que es una realidad en todos los estratos, en todas las sociedades. Estamos hablando de Colombia, pero seguramente es un problema mundial. Pero ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es la consideración que tendríamos que tener padres, educadores y la sociedad? Santiago, lo primero es aceptarlo. Lamentablemente nosotros somos una sociedad latinoamericana, una sociedad que nos formaron y vivimos, comillas, del qué dirán, donde muchas veces negamos esa realidad por el qué dirá el vecino, qué dirá el familiar, qué dirá el amigo, y por lo tanto, muchas veces los padres, y en especial las madres, no hay madre que no conozca a su hijo y que no tenga en su interior la sospecha de que algo está ocurriendo, pero hace una negación alrededor del tema. Esto hay que aceptarlo como cualquier otra enfermedad, hay que consultarlo oportunamente, y vuelvo y repito desde lo más elemental, una prevención que arranque desde el mismo momento en que nacen nuestros hijos, porque cada vez es a más temprana edad que entra el contacto con este negocio funesto que es el negocio de las sustancias psicoactivas. Bien, entonces lo aceptamos, lo reconocemos. ¿Cómo educamos? Yo tengo los micrófonos para usted, hemos entrevistado a lo largo de los años a diferentes toxicólogos, usted es el maestro de todos, pero ¿cómo hacemos para que realmente este mensaje llegue de una manera adecuada? Usted nos decía esa publicidad que me parecía muy clara. Usted sabe qué están haciendo sus hijos en estos momentos, que hace unos 8 o 10 años, bueno, un tiempo usted lo sabrá mejor, se hacía. En otra época había una publicidad donde mostraban a un muchacho en una característica natural y cómo la droga iba destruyéndolo hasta que pasaba a ser un indigente en cuestión de unas 3 o 4 fotografías diferentes. ¿Cómo podemos calar esta información en la sociedad? Están, por ejemplo, en los colegios del grupo Consentidos. ¿Qué más hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer, todo es válido porque en una enfermedad que no se conoce cuál es su causa, todo se vale para evitar que la enfermedad ocurra. Primero arranca de una aceptación, segundo de un conocimiento real. Los padres somos los primeros ignorantes en qué es lo que se consume hoy en día. Muchas veces nuestros muchachos están hablando en nuestras narices por el celular y están hablando en términos de trip, en términos de creepy, en términos de una serie de cosas, y el papá o la mamá están oyendo y no tienen ni idea de qué se está hablando. Entonces tenemos una brecha generacional que es muy importante que nos eduquemos y conozcamos ese léxico en el cual ellos se mueven para poder interpretarlo y para poder estar atentos a este tipo de situaciones. Eso es fundamental. La otra es el ejemplo. Cuando un padre de familia se entera que su hija de 12 años fumó y le cuenta a la mamá al llegar en la noche cansado del trabajo, la regaña, le imparte un castigo, muchas veces hasta físico el castigo, y de la rabia prende un cigarrillo y se toma un trago. Creo que ahí estamos fallando. Pues evidentemente dicen todos los personajes que trabajan en el magisterio que la mejor forma de educar, y si no la única, es el ejemplo. O sea que si uno le dice no fume o no grite, alzando la voz, pues el resultado es nulo. Enséñanos más cosas, enséñanos para que nosotros podamos detectar en esos muchachos jóvenes, cercanos, hijos, parientes, alumnos, sociedades, empleados que están bajo el consumo o están cercano a este tipo de consumo o ya están en una adicción. Exacto, mira, no hay un diagnóstico específico, es decir, dígame doctor, ¿qué signos o qué debo yo buscar
para pensar si mi hijo o mi hija está consumiendo X, Y o varias sustancias. Pero sí hay una serie, llamémoslo, de tips que pueden prender señales de alerta. Ojo, sin estigmatizar. No quiere decir que todo muchacho que de un momento a otro, siendo buen estudiante, disminuya su rendimiento escolar, comience a hacer ausentismo escolar o comience a solicitar ser desescolarizado, sea una persona consumidora. Pero si eso hace sospechar, el hecho de que comiencen a presentarse algún tipo de acto delictivo, algún tipo de problema con la autoridad, lo hace sospechar. Y recordemos que el enfermo adicto, a medida que va produciendo su enfermedad, tiene 3 características básicas. Es racionalizador, es decir, para todo siempre va a encontrar una explicación y convence. 2, es manipulador, y 3, es mitómano. Entonces, una persona que racionaliza, manipula y miente con toda la tranquilidad del caso, es muy fácil que esconda su enfermedad. Así podríamos tener miles de situaciones, saber siempre quiénes son los amigos. Hay un punto de debate de estos días, que es si los padres podemos o no interferir o observar qué están en las autopistas informáticas haciendo nuestros hijos. Yo pienso que sí, eso hay que hacerlo desde un punto de vista formador, y yo creo que todo empieza en casa y lamentablemente debe empezar desde muy temprana edad. Lamentablemente la sociedad moderna implica padre y madre trabajando, o muchas veces madre soltera o madre única o padre único, y hoy en día la delegación de esa educación la tenemos es en los abuelos, en gran cantidad de los núcleos familiares. Entonces tendríamos que entrar por educar a los abuelos, donde tenemos todavía una generación más de desconocimiento alrededor de este tema. Somos unos ignorantes, pero debemos estar atentos y sobre todo debemos unirnos como sociedad. Esto es muy importante, lo que usted está diciendo, y quiero repetirlo: racionalizador, ¿sí? Justifica todo. Entonces culpa al papá, culpa a la mamá, a la sociedad, es porque no sé qué. Es manipulador, que es tal vez lo más fácil que llega a ser una persona. Y los médicos, generalmente caemos, los terapeutas, y yo creo que los grandes terapeutas son personas que para algunos pueden parecer despiadados, y lo más frecuente, yo cuando mando pacientes adictos a donde terapeutas específicos, siempre me dicen ellos: no, es que el señor no sé qué. Digo, este señor no lo pudo manipular y por eso no le gustó. Y mentirosos, mitómanos, y son capaces hasta de vender, como se dice popularmente, hasta la mamá para poder consumir. Usted dice que es una enfermedad que no conocemos, de la que buscamos prevenir y que tenemos pocas cosas para hacer terapéuticamente. ¿Cómo sería ya el enfoque terapéutico cuando ya hemos caído en este proceso? Ese es otro punto fundamental, Santiago. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Colombia no solo es buen negocio producir estupefacientes, buen negocio comillas, sino que también se volvió buen negocio tratar y rehabilitar adictos. Y esto es algo que raya con la ética, en el sentido de que es una enfermedad, y como enfermedad lo primero que hay que entender es que ningún enfermo adicto es igual a otro, como ningún diabético es igual a otro, como ningún hipertenso es igual a otro, y por lo tanto se requiere primero un diagnóstico previo para determinar, yo diría, a grandes rasgos y para no complicarnos, que el enfermo adicto puede haber 3 grandes grupos de enfermos adictos. Uno es aquel enfermo adicto que cayó en esta enfermedad, pero que traía algún tipo de trastorno en su personalidad, en su desarrollo, en sus emociones desde muy pequeño, que no fue detectado. Otro tipo de adicto es aquel que como consecuencia del consumo comienza a tener también trastornos importantes en su comportamiento que rayan con su actividad social, por ejemplo. Y un tercer adicto es el que solo es adicto y se altera orgánicamente. Por lo tanto, de ahí debería partir un diagnóstico para definir cuál es un tratamiento adecuado. Un tratamiento personalizado. Adecuado. Personalizado. Exactamente, esto no puede ser generalizado. Me explico, no todo el mundo reacciona a una enfermedad adictiva con teología, no todo el mundo reacciona con puñoterapia, como lamentablemente hemos oído muchas veces en medios de comunicación, o con terapias de choque. Esto cambia completamente. Cada enfermo es lo mismo que te digo, no todo enfermo diabético requiere insulina ni la misma dosis de insulina. Es exactamente lo mismo. Bien, y desde el punto de vista práctico, como es una enfermedad que no conocemos, que tenemos que prevenir, en la práctica, ¿cuántas personas dejan una enfermedad de este estilo? O sea, dejan de ser adictas.
Mire, eso está variando mucho. Primero, fíjese que esta enfermedad tenía otra estigmatización, que era una enfermedad crónica, recidivante e incurable. Un poco al enfermo adicto se le decía, usted va a ser adicto toda la vida y usted nunca se va a curar. Como que allá lo dejábamos encasillado en ese enfermo crónico. Hoy en día los criterios de la Organización Mundial de la Salud hablan ya de cosas distintas. Por ejemplo, de que un paciente enfermo adicto bien manejado, en el cual haya un seguimiento mínimo de 6 años, en el que no se evidencien recaídas ni consumos, podría hablarse, comillas, de curación. Son los mismos criterios que se emplean, por ejemplo, en oncología, en el caso del cáncer, claro, donde una persona que se le diagnostica un cáncer de seno es tratada oportunamente y a tiempo. Si a los 5 años el oncólogo encuentra que no se ha reproducido el cáncer, le dice, señora, se curó. No quiere decir que de 100 señoras curadas, 4 no aparezcan después con otro tumor. Sí, entre otras cosas, que puede ser una nueva enfermedad. Exactamente. Uno puede volver a enfermarse de una adicción y se curó. Uno le puede volver a una neumonía aunque se curó de la anterior. Exactamente. Pero no estigmatizar al enfermo como que ya quedó ahí encasillado como el adicto ese. Entre otras cosas, los vamos a obligar a que lo sigan siendo, ¿no? Exactamente. Y los vamos a estigmatizar, como usted lo dice, y los vamos a generar en ese hueco, meterlos en ese hueco donde además la sociedad en cierta forma lo relega. Correcto. Y le pregunto, una persona, yo conozco de casos, seguramente usted conocerá más, son anecdóticos, pero personas como las que están hoy en día en el cartucho, que están en ese nivel, ¿qué sería lo ideal para ayudarles a personas que están hoy en las calles, que han perdido ya todo su rol social, su relación con su entorno? Hay un médico, un caso famoso que nosotros incluso aquí entrevistamos y lo pusimos en el libro, que él nos contaba todo. Él estuvo en el cartucho, él perdió a su esposa, sus hijos, toda su familia y volvió otra vez a ser una persona de la sociedad. Pero ¿es común eso? ¿Se puede dar eso con más frecuencia? Si se hiciera algo, ¿se daría más? Mire, eso depende mucho de las características de la persona y de las lesiones que haya producido en la persona. Cuando una persona, habitante de calle, que lleva en un consumo donde, por ejemplo, tomamos una resonancia cerebral donde ya hay una atrofia de la corteza cerebral severa, donde hay una lesión severa de la sustancia blanca, donde no hay un sustrato con qué trabajar, muy seguramente va a ser muy difícil reinsertarlo a la productividad de la sociedad, mas no quiere decir que no pueda ser manejado para evitar y controlar su consumo. Entonces, cada caso, incluso en esa situación tan dramática que ya es la calle, es completamente diferente un caso del otro, y como usted bien lo dice, profesionales como médicos, arquitectos, abogados, hay de absolutamente todo que lamentablemente han llegado a ese punto, pero que muchos han salido de ahí. Bien, y yo quiero que le hable hoy, en este momento. Estos programas tienen la ventaja que los escuchan todo tipo de personas. Estos son programas nocturnos, de personas que nos oyen en este momento, pero también hay personas que nos siguen a través de los apps, a través de la red y nos escuchan. Quiero que le hable a las personas que están empezando el consumo, que están tentados por el consumo, que ya lo han hecho. Deles una reflexión de fondo como la que usted da a los alumnos en sus clases, doctor Camilo Uribe. Mire, quien lo ha probado, lo hizo, le gustó, no lo vuelva a hacer. Escuche, analice lo que hemos hablado, de cómo esto va minando la calidad de vida, cómo va minando su estado de salud. Haga una reflexión, tengo 15, 18, 20 años, perfecto, lo voy a tolerar. ¿Qué va a pasar cuando tenga 40? ¿Qué va a ocurrir el día que quiera tener un hijo? Esto me va a producir malformaciones congénitas en mi hijo. Es decir, aprendamos a medir y a querernos un poquito. Tal vez el problema grave de la vida moderna es que los seres humanos se nos olvidó autocuidarnos y querernos a nosotros mismos. Ese es un punto fundamental. E igualmente, si considera que tiene una problemática, que tiene esta enfermedad, consulte, acuda y consulte. ¿A través de dónde? De su servicio de salud, de su EPS. Hoy en día, dentro de las redes de las EPS, hay forma de manejar, o por lo menos de orientar a los enfermos con problemas de consumo. Bien, usted nos deja unas reflexiones muy importantes, que podemos tener daños irreversibles, que cuando lo consumimos y no pensamos, aunque nos haya gustado, en lo que nos puede seguir pasando.
nos falta autocuidado, nos falta cariño y nos falta pensar que somos parte de una sociedad y que podemos además tener después hijos, y todo lo que hagamos también va a influir en los demás. Como les decía, y usted reafirmaba, doctor Camilo Uribe, los jóvenes, los niños son el presente. Sin embargo, si no tienen presente, menos van a tener futuro. Doctor Camilo, ¿dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Dónde pueden tener más acceso a esta información? ¿Dónde se puede encontrar además páginas que nos puedan ilustrar mejor sobre el tema? Sí, como usted lo comentaba, dentro del Hospital Infantil Universitario de San José hay un servicio de toxicología clínica bastante grande que incluye un área de adiccionología, y dentro de la Fundación Universitaria de Ciencia de la Salud, en la Facultad de Medicina, también se cuenta con toda esta área de la cátedra de toxicología y el programa de especialización en toxicología, donde no solo Camilo Uribe, sino todo el grupo de toxicología, que es un grupo interdisciplinario que involucra toxicólogos, psiquiatras, psicólogos, todos estamos dispuestos a trabajar, a investigar, a trabajar en ese tema de la prevención y el tratamiento, y obviamente ayudar a aquellos enfermos que hoy en día tienen esta enfermedad. Yo lo felicito por su labor. Usted es una persona que se ha dedicado a enseñarnos esto y a educarnos para que esta enfermedad, que bien no conocemos, que bien tampoco prevenimos, pero que tenemos que seguir haciendo o el daño sería mayor. Y nos da una ilusión, y es que podemos curarnos de esa enfermedad. Sin embargo, nos da una certeza que entre más tarde lo hagamos, más daños tendremos. Muchas gracias, querido doctor Camilo Uribe. Estimado Santiago, muy amable a usted y muy buena noche. Que descanse. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.